Jesucristo tiene que ser mi única esperanza. Yo tengo que clamar a Él. Él ve mi condición, sí. ¿Es indiferente a mi condición? No. Pero yo tengo que llamarle. Yo tengo que proclamarle. Qué gusto de nuevo tenerles. Para los que están por primera vez, un servidor, Chris Richards. Soy el pastor aquí de Vino Nuevo. Somos una increíble familia. Tenemos campus en Chihuahua, en Ciudad Juárez, en el Northeast, en el West. Y aquí estamos presentes. Y qué bueno que tú estás aquí el día de hoy. Que quiero compartir hoy un mensaje que tiene que ver con lo que Dios viene a hacer en la vida de cada uno de nosotros. Sabes que para el ser humano la esperanza es esencial. La esperanza, sin esperanza uno no tiene ni por qué levantarse en la mañana. Si no tienes esperanza, ni por qué ir al trabajo. Si no hay esperanza, ¿verdad? Ni por qué andar persiguiendo a esa señorita que quieres conquistar. La esperanza es esencial, lo necesitamos en todas las áreas de nuestra vida. El año pasado, en octubre, un servidor, tuve el honor de casarme con Marianela Molina González, que ahora es Marianela Richards, y ya nos regalaron unos amigos la luna de miel en Cancún, en un increíble hotel allí. Y luego otros amigos nos regalaron un día en el parque que se llama Senses. Y estando allí, tienen yo no sé quién se inventó esto, no sé por qué uno paga dinero para estas cosas, pero te meten en como una cueva. Una cueva tienes que atravesarla solo, no pueden ir juntos dos personas. Tienes que ir totalmente solo, sin luz. No puedes llevar el celular, no puedes llevar ni una lámpara, nada. Total oscuridad. Y vas caminando y de repente sientes que va para abajo y luego va para arriba y luego te mete al agua y luego te mete a la arena y luego sientes calor y luego sientes frío. Pero no ves nada. Ahora, yo soy claustrofóbico, ¿ok? Muy claustrofóbico. Y lo único que me ayudó ese día es que tenía la esperanza de que iba a salir. Tenía la esperanza de que esto tiene un fin. No estoy aquí perdido para el resto de mi vida en esta cueva sin luz. Tenía una esperanza. Y hoy en día necesitamos esperanza. Necesitamos esperanza, ¿verdad? Es por la esperanza, ¿verdad?, que uno se va al trabajo con una esperanza de mejorar su condición económica, ¿verdad? Es con la esperanza, ¿verdad?, que compramos un boleto de la lotería esperando, ¿verdad?, hacernos ricos de la noche a la mañana. Nunca sucede, pero uno no pierde la esperanza, ¿verdad? Es con la esperanza que tú y yo vamos y votamos, ¿verdad?, en cada elección, esperando que tal vez tengamos un mejor gobierno. Es con la esperanza que los científicos y los médicos trabajan para hallar medicina para la cura del cáncer y otras enfermedades. Es con la esperanza, ¿verdad?, que atravesamos toda una pandemia. La gente que perdió esperanza es la que no les fue tan bien. Pero los que teníamos la esperanza, esto va a pasar, esto se va a acabar. Fue la esperanza que nos mantuvo firmes, ¿verdad?, durante toda la pandemia. Pero nos dice la ciencia, nos dice la medicina que sin esperanza, cuando un hombre, una mujer, un joven, señorita, pierde la esperanza, se deprime, sufre de ansiedad, pierde el sentido de vivir. Entonces la esperanza es esencial en tu vida y mi vida. Pero ¿dónde consigo la esperanza? No lo venden en Amazon, no lo venden en Walmart. ¿Dónde encuentro la esperanza en mi vida cuando estoy atravesando, ¿verdad?, tal vez dificultades en el trabajo o en el matrimonio o con un hijo o en mi salud? ¿Dónde obtengo esperanza? ¿De dónde viene nuestra esperanza?
En veces lo queremos encontrar en la religión, pero ahí tampoco se encuentra la esperanza. Saulo de Tarso era un hombre sumamente religioso. De hecho, hoy lo conocemos como el apóstol Pablo. Pero era sumamente religioso. Desde niño lo habían educado en las escuelas religiosas de su tiempo. Había tenido los mejores maestros religiosos. Pero él hace la siguiente declaración. Dice: yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. Si a mí, mi religión no me puede librar. Dice: no entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, lo que odio. ¿Cuántos hemos estado allí? ¿Cuántos cada vez que explotamos, que gritamos o que decimos algo es como que Dios, ¿por qué otra vez? Dice: yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley. Es una ley, dice, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque lo íntimo de mi ser se deleitó en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Y esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Aquí es Pablo, el apóstol, diciendo: estoy cautivo por la maldad en mí. Parece un hombre sin esperanza. De hecho dice: soy un pobre miserable. ¿Quién, dice, me librará de este cuerpo mortal? ¿Quién? Y la respuesta no es el Chapulín Colorado. El Chapulín Colorado no lo va a librar. No nos va a librar a nosotros. No es su religión, no es un movimiento social, no es una filosofía. Parece Pablo llegar a un momento, una crisis en su vida donde dice: ¿de dónde encuentro la esperanza de un cambio en mi vida? Pero lo bueno es que no termina allí. Él sigue diciendo: gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Pablo, cuando llega a este momento de crisis, de falta de esperanza de él poder cambiar, dice: yo no puedo, pero Cristo Jesús en mí puede cambiar. Es Cristo Jesús que puede obrar un cambio en mi vida. Y yo quiero hoy Dios quiere darte a ti, a mí, esa misma esperanza. Que tú y yo hoy, hay un Dios que está vivo, que escuchamos, ¿verdad? Sigue haciendo milagros el día de hoy, aún casi resucitando muertos el día de hoy. Él lo hace. Y Él es el que trae esperanza a nuestras vidas. De hecho, el apóstol Pablo declaró: Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. ¿Ves? Cristo en ustedes, Cristo en mí, Cristo en ti es nuestra esperanza. No es nomás Cristo, ¿verdad? En la iglesia, en el templo, ¿verdad? En la catedral. No, es Cristo en mí y en ti. No es Cristo en mi mente, en mi conocimiento. No, es Cristo en mí, en mi vida. Es Cristo activo en mi vida que trae esperanza a nuestras vidas. En un mundo donde no hay mucha esperanza, Dios, por medio de Jesucristo, nos da una esperanza eterna que nunca nos desilusionará. Pero para que Cristo esté en nuestra vida, tú y yo tenemos que clamar a Él. ¿Ves? Cristo puede estar tan presente y tan distante si tú y yo no clamamos a Él. Quiero ver 3 historias que el autor Marcos nos da en su libro. Marcos escribe y relata estas 3 historias de diferentes interacciones con Jesús. Y el primero es con los mismos discípulos de Jesús. Dice: al atardecer Jesús dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago.
Así que dejaron a la multitud y salieron con Jesús en la barca. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?, gritaron. Estos hombres pescadores tenían años en el mar, conocían el mar, conocían los vientos, sabían, pero de repente se encuentran en una situación que está superior a su capacidad. Era una tormenta que los iba a hundir, iban a morir y están asustados. Y Jesús ahí está. Pero escúchame, la tormenta no despertó a Jesús. Jesús seguía dormido en medio de la tormenta. Nuestras tormentas no despiertan a Jesús. ¿Qué es lo que despertó a Jesús? Los discípulos, cuando ellos voltearon y clamaron a Él. ¿Ves? Jesús quiere actuar en tu vida y mi vida, pero Él está esperando que tú y yo le llamemos. Él está esperando que tú y yo clamemos a Él. ¿Ves? Él ve lo que está sucediendo en tu vida, pero está esperando que tú, que yo, corramos a Él y pongamos nuestra esperanza en Él. Dice, y cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas: silencio, cálmense. Y de repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Y luego les preguntó: ¿por qué tienen miedo? Tú y yo, ¿por qué perdemos la esperanza cuando Dios está presente? Él está presente, pero está esperando que tú y yo le llamemos, que tú y yo lo involucremos en nuestra vida, en cada situación, en nuestra salud, en nuestro trabajo, en nuestro matrimonio, en nuestra familia. Él está esperando que tú y yo le llamemos. Él es nuestra esperanza en las tormentas de la vida. Se calma la tormenta, llegan al otro lado del lago que están atravesando y se topan con otra crisis. Se topan allí con un hombre. Dice, llegaron al otro lado del lago, a la región de los Gerasenos. Y cuando Jesús bajó de la barca, un hombre poseído por un espíritu maligno salió de entre las tumbas a su encuentro. Ahora, no era solo endemoniado por un espíritu. Jesús le pregunta cómo se llama y dice que son una legión. Estamos hablando de miles de demonios dentro de este hombre. Olvídate la película, ¿verdad?, del exorcista, ¿verdad? Esto era 1000 veces peor. Este hombre vivía entre las tumbas, se cortaba todos los días, lo ponían en cadenas y las rompía con la fuerza de los demonios dentro de él. Sabes, el diablo quiere encadenarnos a ti y a mí en nuestras adicciones. Quiere encadenarnos en nuestros hábitos y quiere llevarnos a la muerte. Cuando Jesús libera a este hombre de los demonios, había allí una manada de cerdos y los demonios le piden a Jesús: déjanos entrar en los cerdos, y Él lo permite y entran en los cerdos. Y esos cerdos se desbocan y se tiran al mar, donde se ahogan. La Biblia nos dice que el enemigo ha venido para matar, robar y destruir. El enemigo quiere destruir nuestras vidas, quiere destruir nuestros matrimonios. Pero Dios, dice la Biblia, pero Jesús vino para darnos vida y vida en Él. Pero tenemos que clamar a Él. Este hombre viene, estos demonios lo controlan su vida, vive entre las tumbas, se está cortando, está desnudo, rompe las cadenas con la fuerza de estos demonios. Dice, día y noche vagaba entre las cuevas donde enterraban a los muertos y por las colinas, aullando y cortándose con piedras
afilosas. Pero cuando ve a Jesús, dice, cuando Jesús todavía estaba a cierta distancia, el hombre lo vio, corrió a su encuentro, se inclinó delante de él. Ni aun los demonios podían detenerlo. Escúchame, amigo, amiga, si tú y yo determinamos correr a Jesús, clamar a Jesús, no hay poder del diablo que nos puede detener. Pero tú y yo tenemos que tomar esa decisión de correr y tirarnos a los pies de Jesús y decirle: Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Tú eres el que me puede librar. Tú eres el que puede romper estas cadenas, estas ataduras en mi vida. Tú eres el que puede romper esta maldición en mi vida. ¿Cuántas veces no corremos con el curandero? Corremos, ¿verdad?, con los que nos hacen un arreglo. Pero el único que nos puede librar se llama Jesús. Pero tengo que correr a Él. Tengo que arrodillarme ante Él. Dice, toda la multitud vieron al hombre que se había estado poseído por la legión de demonios, sentado, completamente vestido y en su sano juicio. Pero porque había clamado. Dios puede traer un cambio a tu vida y a mi vida, a nuestras circunstancias, si tú y yo clamamos a Él. Si tú y yo clamamos a Él. Termino con la última historia. Es una mujer que lleva 12 años con la misma enfermedad. Dice, había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias. Había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubieran servido de nada, pues en vez de mejorar iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. Pensaba, si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Y al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. Escúchame, esta mujer había ido con doctor tras doctor, había tratado toda la medicina de su tiempo y nada. Seguía igual de afligida, igual de enferma. Lo único que había cambiado era su situación económica. Ya no tenía nada. Pero escucha de Jesús. Pero no se queda con solo escuchar. Ves, amigo, amiga, tú y yo hemos escuchado de Jesús desde que éramos niños. Hemos escuchado de Jesús, ¿verdad? Desde que nos llevaban a misa y nos llevaban a la iglesia. Y desde pequeñitos hemos escuchado y escuchado, pero no es suficiente escuchar. Yo tengo que actuar sobre lo que he escuchado. Esta mujer escuchó de Jesús y no se quedó en su casa. Ay, qué lindo, qué bonito, eso es para otros. No, ella decidió ir en busca de Jesús. Se levantó y salió de su casa para ir a buscarlo, para encontrarse con Él, para tocarlo a Él. Amigo, amiga, hoy tú y yo no podemos quedarnos conformes con solo escuchar de Jesús, solo oír de Él. Tú y yo tenemos que ir en busca de Jesús. ¿Saben? Llegó el día que aún los discípulos de Jesús perdieron la esperanza. Jesús les había dicho, si leemos la Biblia, Jesús les había dicho que iba a morir. Les había dicho que iba a resucitar. Pero entró por un oído y salió por el otro. ¿Y cuántos de nosotros hemos oído? De hecho, estamos aquí para celebrar, ¿verdad?, el domingo de resurrección, pero es como que es solo un rito religioso, no es algo que impacta mi día a día. Y estos discípulos habían escuchado a Jesús, pero cuando lo crucifican, cuando lo toman y lo latigan
y le ponen una corona de espinos en su cabeza. Le arrancan las barbas, dice la Biblia que ni parecía un ser humano. Lo toman y lo clavan a esa cruz y muere. Y lo toman y lo entierran en una tumba y ponen una piedra sobre la entrada. Y en ese momento los discípulos perdieron la esperanza. Habían creído que Jesús era el que iba a liberarlos. Jesús era lo que los profetas habían dicho, pero perdieron su esperanza en ese momento. Pero algo sucedió. Al tercer día Jesús resucitó. Al tercer día Jesús venció a la muerte. Jesús venció a la enfermedad, venció al pecado, venció al diablo mismo. Los discípulos fueron a esa tumba, fueron buscándolo y se encontraron con un ángel que les dijo: no se asusten, ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Tú y yo podemos ir a Israel, podemos ir a buscar su tumba, podemos encontrarla y sus huesos no están allí. Él ha resucitado, Él está vivo el día de hoy. Él está vivo. Él es nuestra esperanza. En medio de un mundo que parece que se ha vuelto loco, en medio de las enfermedades, en medio, ¿verdad?, de las tragedias, en medio de todo lo que sucede, Cristo es nuestra esperanza. Porque Él venció a la muerte. Él venció. Pero tú y yo tenemos que invocar su nombre. Así como los discípulos en el barco tuvieron que clamar a Jesús, así como el endemoniado tuvo que tirarse a los pies de Jesús, así como la mujer con este flujo de sangre tuvo que ir a buscar a Jesús, tú y yo tenemos que proclamar su nombre. Nos dice Pablo en Romanos 10:13, dice: porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Tengo que llamarle, tengo que invocarlo. No es suficiente solo conocerlo, no es suficiente venir y estar en misa o estar en una iglesia, no es suficiente. Yo tengo que, cada uno de nosotros, no es suficiente que tu mamá sea una santa, ¿verdad? No es suficiente que te hayan bautizado de niño, gracias a Dios por ello. Pero no es suficiente. Tú y yo tenemos que invocar el nombre de Jesús con nuestros labios. Y nos dice Pablo: y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes. Escúchame, si el espíritu, el poder de Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos, ese mismo poder de Dios, tú y yo lo podemos tener en nuestra vida. Tú y yo podemos tener ese poder de Dios en nuestra vida, actuando en nuestra vida. Pero yo tengo que llamarle. Yo tengo que abrir mi vida a Él y hacerle a Él Señor de mi vida. Dice: si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, no en el templo, no en la iglesia, no en la catedral, sino en ustedes, en nosotros, dice: el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. La clave es que Él viva en ti y en mí. Jesucristo tiene que ser mi única esperanza. Yo tengo que clamar a Él. Él ve mi condición, sí. ¿Es indiferente a mi condición? No. Pero yo tengo que llamarle. Yo tengo que proclamarle. ¿Sabes? Dios quiere lo mejor para ti,
para tu vida, para tu matrimonio, para tus hijos. De hecho, Él declara en Jeremías 29:11, dice: porque yo sé bien los planes que tengo para ustedes. Amigo, amiga, Dios tiene planes para tu vida. ¿Y qué planes son? Dice: planes de bienestar, no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Dios quiere darte una esperanza viva el día de hoy. Pero yo tengo que clamar a Él. Yo tengo que clamar a Él. Yo voy a pedir a los de la alabanza que vengan en este momento. Y yo te voy a invitar a hacer algo. Quiero invitarte a cerrar tus ojos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque quiero que te encierres en ti mismo por un momento. Quiero que te olvides de las personas a tu alrededor. Quiero que te olvides en dónde estás. Quiero que te encierres en ti mismo. Cierra tus ojos. Quiero que te veas a ti mismo. Y te quiero preguntar: ¿dónde está Jesucristo? En este cuadro, ¿dónde estás tú? ¿Dónde está Jesucristo? ¿Jesucristo lo tienes en tu pared de tu casa? ¿A Jesucristo lo tienes guardado en la catedral o en la iglesia? ¿Tienes a Jesús guardado en un cajón de tu vida? ¿O Jesucristo está en el centro de tu vida? Tú lo determinas, amigo. Tú y yo lo determinamos. Tú y yo tenemos que llamar a Dios, proclamar su nombre. Y si tú hoy quisieras, hoy, ahí en tu lugar, decir: Dios, ven, te necesito. Ven a ser la esperanza de mi vida. Ven a ser el salvador de mi vida. Ven a gobernar en mi vida. Dios, quiero que tú estés presente en mí. Y yo te llamo con mis labios. Si ese eres tú hoy, todo ojo cerrado, porque esto es entre cada persona y Dios. Ahí donde estás, levanta tu mano al cielo. Levántalo al cielo y dile: Dios, aquí estoy. Aquí estoy, y como esa mujer que fue buscándote y extendió su mano para tocarte hoy, Jesús, aquí estoy y quiero tocarte, porque quiero que obres en mi vida. Levanta esa mano en alto y dile: Dios, aquí vengo hoy a rendirme a tus pies, porque te reconozco a ti como el Señor de mi vida. Hoy vengo, Jesús, como los discípulos, a clamarte a ti, que tú te hagas presente en mi vida hoy. Muchas gracias por conectarte al mensaje de este domingo. Nos encanta el que puedas ser parte de lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia, sin importar de dónde nos estás viendo. De igual manera, te invito a que nos sigas y te suscribas a nuestro canal en YouTube, donde vas a poder encontrar más mensajes como este para que puedas fortalecer tu relación con Dios. De igual manera, síguenos en nuestras redes sociales para que puedas estar conectado con todo lo que está sucediendo aquí en casa. Que Dios te bendiga.